Para hoy, bueno, primero quería preguntarles cómo les fue en el quiz número 2. Chicos, chicas. Pero sí estaba un poquillo más extenso que el de la vez pasada y los ejercicios también eran más largos. Ok, ¿les dio tiempo de Sí, terminar o no? sí, profe, pero digamos, porque la vez pasada eran 7 Ujú, y esta vez fueron 10 y sí, el desarrollo era más amplio. ujú. Sí, vean, probablemente como vayamos avanzando, los ejercicios se van a hacer más extensos porque son mucho más, se tienen que hacer más cosas, especialmente ecuaciones sin ecuaciones, uno tiene que hacer mucha factorización, además se tienen que hacer tablas, ¿verdad? Entonces, sí, como vamos avanzando, los ejercicios se van haciendo más largos. Por ejemplo, factorización era factorizar y ya, en cambio, ecuaciones ocupa factorización. Lo que vamos a ver más adelante, bueno, va a ocupar, por ejemplo, resolución de ecuaciones. Entonces, sí, como que la cosa va a ir creciendo en que los procedimientos que vamos haciendo se van a hacer más sofisticados, ¿verdad? Okay. Todavía no saben su nota. No, profe, yo me fijo y todavía no me aparece. No, Okay. profe, todavía no. Probablemente igual que la vez pasada, una semana para darle tiempo a los que van a hacer reposición. Profe, a mí sí me aparece ya. ¿Allá le aparece? Sí, me acabo de fijar. Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces recuerden que si tienen alguna duda o algún reclamo, me pueden decir. Vieran que no vi en el correo, no me llegó ningún reclamo del primer examen. Me dijeron cosas, pero no me hicieron ningún reclamo oficial. Entonces, no sé, tal vez del primer quiz, perdón, no sé si tienen algún reclamo. Recuerden que me lo tienen que hacer llegar al correo o decírmelo ahí por el WhatsApp y yo ahí les respondo. Profe, yo sí tenía una duda, pero usted ahí la aclaró en el chat, entonces ya no podía reclamar nada, porque ya con la aclaración me quedó Ya, explicado, que fue un ok, error mío. ok, perfecto. Listo, entonces. Bueno, entonces, nada más ahí recordarles, ¿verdad? Que el valor de los quizzes, que es importante que los hagan, que los hagan bien porque valen un montón. Ok. Vamos a ver. Bien, jóvenes, la clase de hoy, yo les mandé el lunes una guía de estudio con unos videitos, ¿verdad? Para que vieran algunos conceptos sobre funciones. Hoy vamos a empezar un tema que es el tema de funciones y básicamente es el tema del resto del curso, ¿verdad? Todo el resto del curso es hacer y hacer cosas con funciones. Entonces, bueno, vamos a aprender algunos de los conceptos básicos de funciones y vamos a hacer análisis de gráficas. Entonces, aquí traigo los conceptos, traigo ejemplos para explicar qué es eso, por ejemplo, qué son cada uno de los conceptos, y además traigo unas gráficas para hacer análisis de gráficas. Entonces, pues vamos a iniciar. Si se pudieron dar cuenta, los videos de esta semana eran mucho más teóricos que prácticos. El tema de funciones en su inicio, que es lo que vamos a aprender esta semana, es mucho más, teórico, es decir, tenemos que aprender los conceptos, qué significan, y ya con eso las siguientes semanas vamos a ir poniendo más en práctica. ¿Okay? Bueno, el primero que es una función de A en B, estos son conjuntos, es una relación de los elementos de A a los elementos de B, de modo que a cada elemento de A se le asocia un único elemento en el conjunto B. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una función, tenemos el conjunto A que contiene al 0, al menos 1, al 1 y al 2, y el conjunto B que contiene al 0, al menos 2, al 2, al 4 y al 6. Entonces, A es lo que se llama dominio y contiene al 0, al menos 1, al 1 y al 2. Sería este conjunto de acá. Y B es el que se llama codominio, que contiene a 0, menos 2, 2, 4 y 6, que sería este conjunto de acá. ¿Y por qué esta relación es una función? Porque cada elemento de acá
está asociado con un único elemento de acá. No es, por ejemplo, que -2 se asocie con 4 y con 6. No, se asocia solo con 1 y con 4. O no es que 2 no se quiera asociar con nadie. Está obligado a asociarse con un único elemento. Es decir, todo elemento del conjunto de salida debe estar asociado. No puede ser que por aquí me sobre un elemento en el conjunto de salida sin asociarse. Todo elemento debe estar asociado y debe asociarse solo con uno de aquí. Si cumple esas dos condiciones, decimos que la relación es una función. ¿Alguna duda con el concepto de función? Jóvenes. Profe, si no cumple esas, entonces, ¿cómo es que se llama? Relación nada más. Ok. Una relación entre Entonces, conjuntos, pero no una función. ok, entonces la función también es relación, pero la relación no necesariamente es función. Exacto, exacto. Una relación puede ser cualquier asociación entre los elementos del conjunto A al conjunto B. Por ejemplo, ¿cómo eran estos amigos? 0, -1, 1 y 2. 0, -1, 1 y 2. Y los de aquí eran 0, -2, 2, 4 y 6. 0, -2, 2, 4 y 6. Entonces, por ejemplo, una relación podría ser nada más así. Que el -1 se asocia con el 2 y con el 4. Entonces, que aquí me sobren elementos, no importa, o que algún elemento de aquí tenga más, se asocie con dos elementos del conjunto B, igual sigue siendo una relación, pero para que sea una función, esta relación sí tiene que cumplir más cosas. Tiene que cumplir que no haya aquí gente sobrando, o sea, que tanto el 0 se asocie con alguien, como el -1 se asocia con alguien, como el 1 se asocia con alguien, como el 2 se asocia con alguien. Y además, es decir, no pueden sobrar elementos en el conjunto de salida, y además ningún elemento puede asociarse, ningún elemento del conjunto de salida puede asociarse con dos elementos del conjunto de llegada. Si esto pasa, entonces la relación no es una función, sería solo una relación. Esta de aquí, así como está, sí es una función. ¿Por qué? Porque todos los elementos de aquí están relacionados y relacionados con un único elemento de acá. ¿Ok? ¿Está claro ahora el concepto de función? ¿Qué tipo de relación es la que es una función? Sí. Sí, profe. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a llamar dominio, al conjunto de partida o conjunto de salida de la función, o sea, al A le vamos a llamar dominio, y es donde se encuentra la variable independiente. Entonces, aquí es donde se encuentra la variable independiente. Y aquí, en el codominio, es el conjunto de llegada y se encuentra la variable dependiente. Así se les conoce. Variable independiente, la del conjunto de salida, y variable dependiente, la del conjunto de llegada. Entonces, el conjunto A se llama dominio y el conjunto B se llama codominio. Ok, hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Luego voy a irme a este concepto de acá. Ámbito dice que es el conjunto de las imágenes que se asocian con una preimagen. Entonces, el subconjunto de B de los elementos que realmente sí se relacionan se llama ámbito. ¿Ven? B tiene, por ejemplo, al 6. 6 es parte del conjunto de llegada, del codominio. 6 es parte del codominio, pero no es parte del ámbito. ¿Por qué? Porque 6 no se está relacionando con ningún elemento de acá. 6, decimos, no es imagen de nadie. 6 no se relaciona con ningún elemento del conjunto de salida, del dominio. Entonces, aunque 6 es parte del codominio, 6 no es parte del ámbito. El ámbito o el rango de la función son los elementos del conjunto de llegada, los elementos del codominio, ¿verdad? Este de acá es codominio,
los elementos del codominio que realmente podemos decir que se está relacionando mediante la función F con un elemento del conjunto del dominio. ¿Alguna duda con lo que es el ámbito? Chicos, Todo bien, profe. ¿todo bien? Ok. Entonces, el ámbito podría ser igual al conjunto de llegada, podría ser igual al codominio, o podría ser más pequeñito que el codominio. Podría ser que algunos elementos estén en el codominio, pero que no estén en el ámbito porque realmente no se relacionaron. ¿Ok? Luego, vamos a ver. Luego vienen los conceptos de imagen y preimagen. Entonces, las preimágenes son los elementos que se encuentran en el dominio. Entonces, 0 es una preimagen, menos 1 es una preimagen, 1 es una preimagen y 2 es una preimagen. Aquí es el conjunto de las preimágenes. ¿Ok? Y las imágenes son los elementos del codominio, o sea, de B, que están relacionadas con alguna preimagen. Entonces, 0 es un elemento en B que está relacionada con una preimagen. Sí, entonces 0 se llama 0 es una imagen. ¿Sí? Menos 2 está relacionado con algún elemento de aquí. Sí, con menos 1. Ok, entonces menos 2 también tiene derecho a llamarse una imagen. 2 está relacionado con un elemento del dominio. Sí, tiene también derecho a llamarse una imagen. 4 está relacionado con algún elemento del dominio. Sí, con 2 también tiene derecho a llamarse una imagen. 6 está relacionado con algún elemento del dominio. No, entonces el 6 no tiene derecho a llamarse una imagen. Simplemente es un elemento del codominio, pero no tiene derecho a llamarse imagen. ¿Por qué? Porque no tiene una pre asociada. ¿Me siguen? Una preimagen. Chicos, chicas, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Ok, entonces decimos que, por ejemplo, 4 es una imagen. ¿De quién es 4 imagen? ¿Quién es su preimagen? 2, ¿verdad? Entonces podemos decir 4 es imagen de 2. O 2 es una preimagen. ¿De quién? De 4. Entonces podemos decirlo, eso comunica lo mismo. 4 es imagen de 2 o 2 es preimagen de 4. Cualquiera de las dos cosas significa lo mismo. Que 2 en el dominio se relaciona con 4 en el codominio. ¿Me siguen? Chicos y chicas. Sí, profe. Ok, como nuestra función se llama f, también podemos decir que f evaluada en 2, o sea que si a f consideramos el valor de la preimagen 2, nos debe dar como resultado la imagen 4. Entonces, esto de aquí comunica lo mismo que comunica esto y esto, que 2 es una preimagen, que 4 es su imagen asociada. O sea, que 4 es imagen de 2 o que 2 es preimagen de 4. Es una forma de escribir esto y esto al mismo tiempo. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas con esta notación? ¿No? Por ejemplo, yo puedo decir que la imagen de menos 1 es menos 2. Entonces, eso lo escribo así. Menos 1 al ser evaluado en la función f me da el resultado menos 2. ¿Qué quiere decir? Que la preimagen menos 1 se asocia con la imagen menos 2. ¿Dudas, preguntas con imagen, preimagen? ¿Cómo sabe uno quiénes son? Okay. Ahora, viene otro concepto que es el de criterio. ¿Qué es el criterio? Vean que hasta aquí a mí me dieron quién se relacionaba con quién. Que el 0 con el 0, que el menos 1 con el menos 2, que el 1 con el 2 y demás. Pero si yo quisiera como generar una fórmula, una regla que yo diga, vea, tome la X, hágale tal operación y ya va a encontrar su imagen. ¿Qué operación tendría que hacerle yo a las X para encontrar el valor de aquí? Como si fuera una maquinita. Usted entra la X
a la maquinita y el resultado le da la Y. ¿Qué operación debería hacer esta maquinita para obtener la Y? ¿Mm? ¿Qué le puedo hacer a 0 para que me dé 0? Bueno, ahí parece que nada, ¿verdad? Que la maquinita nada más dejarlo igual. ¿Sí? Pero ¿qué le puedo hacer a -1 para que me dé el resultado 2? -2. Chicos, ¿qué operaciones o qué operaciones le puedo hacer a -1 para que me dé el resultado -2? Restarle 1. Ok, entonces la maquinita podría hacer agarrar la X y restarle 1, pero con 0 no sirve. Porque si a 0 le resto 1, me debió haber dado el resultado 0 y no me está dando 0, me debió haber dado el resultado -1, pero no me está dando -1. Entonces, claro, con -1 sí, -1 es -2, pero eso no está pasando con 0. Entonces, esta maquinita no está siendo tan buena. Profe, ¿sería multiplicarlo por ¿Por qué? 2? Ahí sí. ¿Ok? Si yo agarro a 0 y lo multiplico por 2, ¿qué me da el resultado de la maquinita? 0, ¿ok? Si agarro a -1 y lo multiplico por 2, ¿qué me da el resultado de la maquinita? Me da -2. Si agarro a 1 y lo multiplico por 2, me da 2. Y si agarro a 2 y lo multiplico por 2, me da 6. Ok, ya descubrimos cuál es la maquinita que nos permite pasar de las preimágenes a las imágenes. Esta maquinita de aquí se llama el criterio y lo escribimos así. El criterio, vean, dice, es una fórmula, una regla que permite relacionar los elementos del dominio con los elementos del codominio. Entonces, aquí el criterio es que voy a tomar una X y para calcular su imagen, lo que voy a hacer es multiplicar por 2 esa X. F de X, chiquillos, es lo mismo que Y. Entonces aquí lo que dice es que la Y va a ser calculada como el doble de la X. Aquí se llama la variable de salida, las variables de aquí se llaman las X y las de aquí se llaman las Y. Entonces, ¿cómo voy a calcular la Y dado cualquier X? Bueno, voy a multiplicar por 2. Entonces, F de X es lo mismo que decir la Y. Entonces, da una X cualquiera del dominio. ¿Cómo hago para encontrar su Y asociada? Simplemente multiplíquela por 2. Y esto, de escribir esto así, se llama el criterio de la función. La maquinita, la regla, la fórmula que me permite asociar todos los elementos del conjunto todos los elementos del dominio con los elementos del codominio. ¿Alguna duda sobre qué es el criterio? No. Vean, hay algo que en el cole se hace muy mal. Usted le dice a un estudiante, considere la función raíz de x más 1. ¿Y creen que esto es una función? Esto es solo un criterio. Para que sea una función me hace falta saber quién es el dominio y quién es el codominio. Y pasa mucho en el cole que el profesor no detalla que un criterio no es una función. Un criterio es una fórmula para asociar los elementos del dominio con los del codominio. Si usted no sabe quién es el dominio y quién es el codominio, está jodido, de nada le sirve la fórmula, ¿verdad? Una fórmula solita no es un criterio de función, no es una función, es solo su criterio. ¿Me siguen, chicos? Si usted no tiene idea quién es el dominio y quién es el codominio, ¿qué hace con el criterio? Si no sabe cuáles X son las que puede tomar y cuáles Y son las que puede tomar. ¿Me siguen? ¿Jóvenes? Sí, profe. Bueno, eso, si ustedes hacen el repaso desde su colegio, es muy probable que un montón de veces le hablaran de funciones, pero en realidad solo le estaban dando un criterio. Y no le estaban diciendo quién es el dominio y quién es el codominio de ella. Si eso no tiene chiste, usted no sabe quién es. ¿Ok? Ahora, para decir que una función tiene dominio, A y codominio B, lo resumimos así, vean qué bonito. F de A en B, F dos puntitos A flechita B. Entonces, esto dice un montón de cosas. Que el nombre de la función es F, que el dominio es A
y que el codominio es B. Entonces, en lugar de yo escribir, considere la función f con dominio A y codominio B, en lugar de escribir todo eso, les pongo f, dos puntitos, A, flechita B. Y usted tiene que entender que ahí le estoy diciendo lo mismo, que la función se llama f, que tiene dominio A y que tiene codominio B. Es una notación para una notación para contarme quién es el dominio, quién es el codominio y cuál es el nombre de la función. Entonces, de ahora en adelante, cuando leamos esto, cuando nos encontremos esto, vamos a decir, este es el nombre de la función, este es su dominio y este es su codominio. ¿Estamos claros con esto, chicos? Es una cuestión de notación. ¿Sí? Ok. Y luego viene, esto es otra cosa que la gente de colegio no sabe, la diferencia entre el gráfico masculino y la gráfica en femenino. Hay dos y son diferentes. Está el masculino y el femenino. ¿Qué es el gráfico? El gráfico en masculino es un conjunto que tiene pares ordenados. ¿Cuáles pares ordenados? Los pares ordenados de la forma una X y su imagen. Por ejemplo, aquí sabemos que 0 tiene como imagen a 0. Entonces, 0,0 es un elemento del gráfico. 1 tiene como imagen a menos 2. Entonces, 1, menos 2 es otro elemento del gráfico. 1 con 2, ¿verdad? 1 se relaciona con 2. Entonces, 1,2 es otro elemento del gráfico masculino. Y 2 se relaciona con 4, entonces 2,4 es el último elemento del gráfico. Entonces, gráfico en masculino es un conjunto que tiene pares ordenados, ¿ok? ¿Cuáles pares ordenados? De la forma X, Y, cuando X es preimagen de Y, o cuando Y es la imagen de X. Entonces, por ejemplo, aquí yo les decía que otra forma de decir que 4 es imagen de 2 o que 2 es preimagen de 4, es decir, que el elemento 2,4, el par ordenado 2,4, pertenece al gráfico de la función. Cuando el 2,4 pertenece al gráfico de la función, lo que me están diciendo es que cuando yo evalúe 2 en el criterio de la función me va a dar 4, o que 2 es preimagen de 4, o que 4 es imagen de 2. O sea, vean que al final son 4 maneras distintas de decir lo mismo. Que 4 es imagen de 2, o que 2 es preimagen de 4, o que f de 2 da 4, o diciendo que 2,4 pertenece al gráfico de la función. Todas estas cosas ustedes deben entenderla e interpretar qué es la información. La información aquí es que 4 en X se relaciona con, 2 en X se relaciona con 4 en Y. Y punto. ¿Okay? Entonces, queda clarísimo que es el gráfico en masculino. Sí, profe. Y en la gráfica en femenino es lo que todo el mundo conoce, que es la representación en un plano cartesiano de los puntos del gráfico. Por ejemplo, 0,0. Entonces, 0 en X y 0 en Y, ese punto es el 0,0. Menos 1, menos 2, entonces menos 1 en X, en Y menos 2, menos 1 en X, en Y menos 2, y este punto es menos 1, menos 2, aquí está en la gráfica. 1 en X y 2 en Y, 1 en X, 2 en Y, entonces este punto es el 1,2. 2,4, 2 en X, 4 en Y, y este punto es el 2,4. Entonces, esta representación en el plano cartesiano es la gráfica en femenino. ¿Me siguen, chicos y chicas? ¿Se entiende esto? La diferencia entre gráfico y gráfica. Sí. Sí. Ahora, ¿vieron cómo me costó buscarles videos de esto? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no hace esa distinción. O sea, teóricamente esa distinción existe y el libro, los temas del curso la plantean, pero si usted se pone a buscar videos, se van a dar cuenta que
que los youtubers, digamos, los que hacen videos de mate, le dicen gráfica y gráfico a cualquier cosa y no los distinguen. Entonces me costó muchísimo encontrar buenos videos. ¿Por qué? Porque de hecho creo que algunos de los que les puse usaba ese error, pero ya era imposible, no había nadie que no lo usara, ¿verdad? Entonces, si por ahí alguien le llama gráfico a esto, usted sepa que esa persona no está usando la distinción adecuada, ¿verdad? Tampoco es un pecado tan grande, pero no es la distinción, no es la nomenclatura adecuada. Este de aquí es con femenino, es gráfica, y este de aquí es con masculino, es gráfico, ¿ok? Pero bueno, ya se pueden dar cuenta que no es como todo el mundo el que maneja, los que manejan estos términos. Entonces, ustedes deben tenerlo claro, pero también deben saber que allá afuera en el mundo exterior se van a encontrar videos y gente que no maneja la distinción. Ok, ¿dudas hasta ahí? No. Otra forma de representar una función es mediante la representación tabular, que básicamente tabular es, hago una tablita, coloque aquí las X, las preimágenes, y aquí la imagen asociada. Entonces, si -1 está a la par de -2, entonces yo de esto debo entender que -1 es preimagen de -2, que 0 es preimagen de 0, que 1 es preimagen de 2 y que 2 es imagen de 4. Esto, forma tabular, es muy importante cuando yo ocupo graficar. Usualmente cuando yo ocupo graficar me tengo que hacer unas tablitas de estas para entender bien cuáles preimágenes se asocian con cuáles imágenes. Bien, mis estimados estudiantes, dudas, consultas sobre lo que es dominio, bueno, función, dominio, codominio, criterio, qué es una imagen, qué es una preimagen y qué es el ámbito, además de gráfico y gráfica. ¿Están claros con estos conceptos? Para mí sí. Ok, entonces avancemos. Otra de las cosas que podemos ver o que podemos aprender de una gráfica y de una función son las intersecciones con los ejes. ¿Qué es intersecciones con los ejes? Es que si yo grafico, por ejemplo, vamos a ver, 2x menos 5. Voy a ir a GeoGebra, ya voy. Yo voy a graficar 2 partido por x menos 5, que era un criterio por ahí que estaba. Entonces, ¿qué es intersecciones con los ejes? ¿En qué punto la gráfica de una función, por ejemplo, se interseca con el eje X o con el eje Y? Esta de aquí no se interseca con el eje Y, pero sí se interseca con el eje, con el eje X, pero sí con el eje Y. Entonces, determinar los puntos de intersección con los ejes es determinar esto, cuáles son las coordenadas de este par ordenado, de este punto que estoy aquí resaltando, cuáles son las coordenadas. Y el chiste es llegarle a que son estas, ¿verdad? O por ejemplo, x cuadrado menos 4. ¿Ok? Entonces yo grafico esta función, x cuadrado menos 4, me doy cuenta que tiene dos intersecciones con el eje X, o sea, la gráfica en rojo y el eje X se tocan dos veces. Y la gráfica en rojo y el eje Y se toca una vez. ¿Ok? Entonces, a esos puntos son los que llamamos puntos de intersecciones con los ejes. Son los puntos en los que los ejes coordenados, eje Y y eje X, se tocan con la gráfica, se intersecan. Esa es la palabra, se intersecan con la gráfica. ¿Están claros en eso? Ahora, si uno tiene la gráfica, pues nada más los ve y dice quiénes son, pero si uno solo tiene criterio, tiene que poder calcularlos. Y para poder calcularlos, entonces vamos a aprender a hacer eso, ¿verdad? Bueno, aquí tal vez antes de esto, voy a copiar esta página por aquí.
Ya voy. Ahí está. Entonces, bueno, esto es un ejercicio que venía ahí en una presentación. Primero me pedían que calculara, bueno, ¿qué me piden aquí que calcule? Voy a hacer tal vez aquí un poquito aparte la parte A y B, y luego C y D, que son intersecciones, y lo hago con la teoría. ¿Qué me piden que es f de 5, jóvenes? ¿Qué es lo que me están pidiendo que calcule? La imagen. La imagen, porque me están dando la pre, y me están pidiendo, si me están dando la pre, lo que me están pidiendo es cuánto da la imagen de 5, cuánto es f de 5. ¿Cómo harían eso? ¿Cómo calculan cuánto es la imagen de 5? Se pone el 5 en la X, después del igual para calcular la Y. Ok, entonces calcular la imagen de 5. Entonces, si quiero calcular una imagen, voy a sustituir la preimagen en el criterio. Esto sería 5 menos 2 a la 2 más 1, porque ese es el criterio, es en la función f, y eso da 9 y 1 da 10. Entonces, la imagen de 5 es 10. ¿Ok? Entonces, ahí lo que me pedían es calcular una imagen. ¿Qué me piden aquí? G de menos 3. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo, la imagen. Calcular la imagen de quién? De menos 3. De menos 3. Entonces, nuevamente voy a evaluar menos 3, pero ahora en G. Entonces, va a ser 2 partido por menos 3 menos 5. Y eso es 2 sobre menos 8, que eso es menos un cuarto. 2 dividido entre menos 8 es menos un cuarto. Entonces, ¿cuál es la imagen de menos 3? Es menos un cuarto. Lo que me pedían ahí era calcular la imagen. Ahora, ¿qué me piden en la parte B cuando me dicen que h de alguna x de 4? ¿Qué es lo que tengo que averiguar ahí? El dominio. Bueno, la preimagen. La preimagen. Tengo que saber cuál es el elemento de x. Entonces, aquí busco la preimagen. Profe, tengo una pregunta. En la B, que es la función h, ¿esa raíz abarca solamente en la menos x o al...? No, hasta el 3. Ok, es que ya se ve bien, es que ahorita se veía cortado. Ah, Sí, ya lo vi bien. ok, súper bien. Sí, súper bien. Ok, entonces busco la preimagen. Si me están dando si busco la preimagen, que es 4. Si lo que busco es una pre, ¿qué es lo que es 4? Se iguala. Ajá. Pero 4, quiero que tengan claro, 4 es una imagen, o sea, 4 es una Y. Recuerden que este criterio es menos Y igual menos X más 3. Entonces, lo que me están dando es una Y igual 4, y debo buscar cuál es la X asociada. Entonces, debo pensar que la Y es 4 y debo buscar cuál es la X asociada a ese valor. ¿Me siguen, chicos y chicas? Sí. Entonces, tengo esta expresión planteada con una igualdad y quiero saber cuál es el valor de X. ¿Cómo se llama esto? Lo que tengo que resolver. Lo vimos la semana antepasada. Tengo una igualdad y quiero saber la X. ¿Qué se llama eso? ¿Una qué? Ecuación. Racional o creo. Una ecuación radical, ¿verdad? Entonces vean que para buscar preimágenes debo resolver ecuaciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resuelvo esta ecuación? ¿Cómo resuelvo una ecuación con radicales?
Tiene que elevar los dos lados a la 2. Excelente, muy bien. Elevo al cuadrado a ambos lados y me queda raíz de menos x más 3 y 4 a la 2. Y aquí me sale que menos x más 3 es igual a 16. Y aquí sale que x es igual a 3 menos 16. De lo que resulta que 3 menos 16 es menos 13. ¿Okay? Entonces me vengo y hago la prueba. Bueno, menos 13 está o no está en el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de h? Vean esta información que hay aquí. ¿Qué dice esta información de aquí? De aquí abajo. Nombre de la De menos función. infinito, Ajá. de menos infinito a 3, tomando en cuenta el 3. Ese es el dominio de la función. Y esta preimagen está en ese dominio. Sí, ¿verdad? Porque menos 13 es un elemento que está de menos infinito hasta, hasta 3. Entonces, probemos. Evaluemos menos 13 a ver si es cierto. Menos 13 más 3. ¿Eso cuánto da? Menos 13 son 13. Más 3 son 16. Y raíz de 16 da 4. Entonces, en efecto, la preimagen de 4 es, ¿quién es la preimagen de 4? Menos 3. Estoy jugando ahora al explorador. Ok. La imagen de menos 4 es, de 4, perdón, es menos 13. Entonces, aquí en resumen, para determinar una imagen, para encontrar una imagen, lo que voy a hacer es sustituyo la X y calculo la Y. Para encontrar una imagen, vean lo que hicimos aquí. Para encontrar una imagen fue simplemente evaluar en la función, sustituir la X que me daban. Para encontrar una preimagen, escuchan los gritos. ¿No se escuchan gritos? No. Para encontrar una... ¿Me escuchan? Sí, algo. O sea, los gritos. A mí se me preocupa un poco, profe, pero no sé si será mi internet. Profe, yo sí la escucho un poquito lejos, pero sí. Ok. Lo que dije es que para determinar una imagen voy a sustituir la X y calculo la Y. Para encontrar una preimagen, entonces, sustituyo la Y resuelvo una ecuación para encontrar la o las X. Ok, entonces esto se lo tienen que saber bien. Para determinar, para buscar una imagen, solo es evaluar. Evalúo la X. Tal vez evalúo. Para determinar una imagen, voy a evaluar la X y encuentro la Y. Para encontrar una preimagen, voy a cambiar, a sustituir la Y que me den y voy a tener que resolver sí o sí una ecuación para encontrar la o las X. ¿Dudas con esto, jovencitos? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo sé yo que me están preguntando por una imagen y por una preimagen, por el igual? Ajá, porque aquí, por ejemplo, ¿qué te daban aquí? ¿Una X o una Y? En F5.
Recuerde que tenemos f de x igual y. Esta es siempre la forma en que se da la función. O bueno, en este caso es el nombre de la función, paréntesis x y la y. Ahí cuando yo te digo f de x, f de 5, ¿qué es 5? ¿Es una x o es una y? La X. Es una x. Entonces lo que te hace falta averiguar quién es la y. Entonces estás buscando una imagen. En cambio, Ah, si ok, yo te ok, digo, profe. si yo te digo h de x te da 4, entonces recuerda que el criterio es h de x igual y. ¿Qué te estoy dando? ¿Una x o una y? Una Y, profe, ahora sí ya Una le y entendí. y buscas una preimagen. Estás buscando Ujú. las preimágenes. ¿Okay? Entonces eso tiene que ver mucho con la notación. O directamente que me pregunten, ¿cuál es la imagen de 5? Bueno, si me lo dicen así en español latino, es clara la pregunta de lo que me están preguntando una imagen, ¿verdad? Pero si solo me lo dan en símbolos, igual yo puedo interpretar porque puedo ver si me están dando la X o la Y, cuál de las dos cosas me están dando y entonces cuál tengo que buscar. Mejor, sí. Sí, profe, ahora sí, muchísimas gracias. Con mucho gusto, estoy para servirle. Ok, entonces vamos ahora sí, un caso particular de buscar imágenes y preimágenes se llaman puntos de intersección. Entonces voy a separarlo aquí un poquito. Ok, esto de la derecha son puntos de intersección. Perdón, en la derecha lo que jugamos fue imágenes y preimágenes. Y aquí a la izquierda vamos a jugar aquí a la izquierda vamos a jugar entonces a intersecciones con los ejes. Entonces, Profe, ajá, o sea, me es muy tonta preguntarlo, pero ¿eso es lo de la pendiente y eso o no? Eso es otro tema. no, ese es otro tema. Ese tema lo vamos a ver cuando estudiemos la función lineal para el segundo examen. Ok, vale. Ok. Esto lo que tiene que ver es una gráfica cualquiera, cuáles son las imágenes, cuáles son las preimágenes, no tiene que ser lineal precisamente, sino cualquier criterio, ve aquí cuadrático, racional, radical, cualquier criterio que usted pueda calcular imágenes y preimágenes o que pueda calcular las intersecciones. Entonces, chicos. Profe, una pregunta. En el punto B, el H, bueno, la Y de 4, Ajá. bueno, la X de 4, la imagen de 4, y el otro es la preimagen de 2. Este no lo hice porque como era un cálculo de preimagen, ya habíamos hecho 2, ajá, sí, me hizo falta eso. Listo, es que pensé que era como que era un error y no lo escuché. Listo, gracias. No, yo decidí no hacerlo, tampoco lo dije, ¿verdad? Pero decidí no hacerlo porque es otro cálculo de imagen y ya había hecho 2. Lo que me interesaba era ilustrar cálculo de imagen y preimagen. Ok, vean, jóvenes, si volvemos a la grafiquita, si volvemos a la grafiquita, por ejemplo de esta, y pensamos en los puntos de intersección con los ejes, por ejemplo, este de aquí y este de aquí, vean qué vacilones, el punto B y el punto C. El punto B es menos 2,0 y el punto C es 2,0. Los dos puntos de intersección con el eje X tienen ambos en común el coma 0. ¿Me siguen? Y el punto de intersección con el eje Y, más bien lo que tiene es que la X es 0. ¿Me siguen, jóvenes? En los de intersección con el eje Y, X vale 0. Intersección, perdón, con el eje X, Y vale 0. Aquí, en estos dos, la Y vale 0, la intersección con el eje X. Y con el eje Y, el que vale 0 más bien en la X. Entonces, un poco entendiendo eso, viene esta idea. Para considerar la intersección con el eje X,
si lo vimos ahí, eran menos 2,0 y 2,0. Las intersecciones con el eje X siempre son de la forma algo, coma 0, un numerillo o una X, alguna X y coma 0. Lo fijo aquí en la intersección con el eje X es que la Y va a ser 0, ¿me siguen? Entonces, ¿cómo hago para calcular la intersección con el eje X? Simplemente voy a tener la Y que es 0. Entonces, básicamente es buscarle la preimagen a 0 o las preimágenes a 0. Mientras que la intersección con el eje Y más bien es de la forma 0, un numerito. Por ejemplo, 0,3. Ajá, 0, en el otro era 3 o 0, menos 4, era en el dibujito. 0, menos 4. Ahí lo fijo es que la X vale 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para encontrar la intersección con el eje X, vamos a considerar que la Y vale 0. Y vamos a buscar la o las preimágenes. O sea, vamos a pensar que la Y vale 0 y vamos a buscarle las preimágenes. Y la intersección con el eje X, más bien lo que vale 0 es la X y vamos a buscarle las imágenes. ¿Me siguen, estimados estudiantes? Sí, profe. Ok, entonces, ¿cómo calculo intersección con el eje X? Por ejemplo, aquí nos piden que en la parte C, que calculemos la intersección con el eje X para la función H. Bueno, voy a tomo Y igual 0, porque estoy haciendo intersección con el eje X, Y igual 0, ¿y qué voy a hacer? Como lo que estoy teniendo es la Y, tengo que, recuerden que igualar, entonces tengo que menos X más 3 me da 0. ¿Y qué tengo que hacer aquí? ¿Resolver qué? Tengo que resolver una ecuación. Aquí me queda una ecuación con radical. ¿Cómo resuelvo la ecuación con radical? Elevando a los dos lados. Ajá, elevo al cuadrado. Okay. Raíz de menos X más 3. Y elevo aquí al cuadrado 0. Y entonces aquí me da menos X más 3 igual 0. Me queda que X es igual a menos 3. Entonces ya estoy encontrando la X. Ahora recuerden que por el proceso de resolución de ecuaciones, siempre probamos las ecuaciones que son radicales. Hagámosle la prueba. A ver, menos 3. Vamos a probarlo. Menos 3 más 3. Y eso da... ¿resolví algo mal? Ah, sí, la solución es X igual 3, ¿verdad? Positivo. Ok. Entonces esto es menos X más 3 y esto da raíz de 0 y eso da 0. Entonces sí cumple. Y además, ¿cuál es el dominio de H? El dominio de H me deja considerar a 3. Entonces, súper bien. 3 sí pertenece al dominio de H. Entonces, realmente hace que me dé 0 la Y. Y es un elemento del dominio, entonces menos 3, 3 sí es la preimagen de 0. Así, ¿cuál es el punto de intersección con el eje Y? Recuerden que el punto de intersección con el eje Y es de la forma una X, las X que encontráramos, coma 0, ¿verdad? Entonces, la X que encontramos fue 3,0. ¿Okay? ¿Dudas con intersección con el eje X? Jóvenes. Entonces, intersección, que no, ok. Intersección con el eje X, entonces cambio la Y por 0 y despejo una ecuación. ¿Cómo encuentro intersección con el eje Y? Con el eje Y más bien voy a considerar que lo que es, que la X es 0. Y entonces me voy a ir, estoy resolviendo la parte D que me decía que encontrar la intersección con el eje Y para la función F.
Entonces, voy a considerar que X es 0 y en F voy a encontrar la intersección con el eje Y. Entonces, F de 0 pues va a ser 0 menos 2 a la 2 más 1, porque ese es el criterio. Tome la X, réstale 2, se lee al cuadrado y le suma 1. Y esto me da 4 más 1, que son 5. Entonces, bueno, muy importante que aquí lo dice el esquema. Si 0 es parte del dominio, 0 es parte del dominio de esta función f. 0 es parte del dominio de la función. Sí, porque dice todos los reales. Ajá, exacto. Ok, entonces tengo derecho a evaluar x igual 0. Y 5 si es parte del codominio, así que todo bien. La x igual 0 me genera la y igual menos 5. Entonces la intersección con el eje y pues sería 0 en x y 5 en y. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? No. Vean, hay unos ejercicios bien tramposos. Vean, supongan que les doy este criterio. Ah, qué mala persona que soy. Profe, Ajá. ya escuché los gritos. Sí, sí, es que arriba vive una familia con 3 chiquitos, entonces son muy escandalosos. Pero bueno, no pasa nada, yo me divierto. Y les ponen todo el día la canción esa de ping pong. Estoy harta de ping pong, chiquillo, lo odio con todo mi corazón. Profe, ¿no será que usted vive debajo de mi casa? No, mentira. No creo, pero no, porque son familia ahí, pero odio ping pong así, te lo juro. Ya no lo soporto. Entiendo, profe. Créame que lo entiendo. Todas las mamás lo odiamos, profe, pero ya es un mal necesario. Sí, veo. Bueno, chicos, entonces, después del entretenimiento que nos ofrece ping pong, vean esta trampa de aquí. Si yo les pido que me calculen la intersección con el eje Y, ustedes me van a tomar x igual 0, como aquí, y van a evaluarlo. ¿Cuál es el problema con este ejercicio? Pero no está incluido en el criterio. 0 no está incluido en el dominio. 0 no está incluido en el dominio. Entonces, tienen que tener mucho cuidado que si van a tomar x igual 0, realmente 0 está en el dominio, por eso los puse aquí. Si 0 es parte del dominio, entonces cambian a x por 0. Si no, no. Si x no es parte del dominio, simplemente dicen no hay intersección con el eje y. ¿Por qué? Porque usted no puede agarrar a x igual 0 porque el dominio no contiene al 0. ¿Me siguen, estimados estudiantes? Sí. Sí, ok. Bien, avanzamos entonces. Ya hicimos intersecciones con los ejes. Profe, ¿qué pasa en ese caso de la trampa? Nada más ponemos así como no interseca o algo así. No hay intersección junto al eje. Ok. Sí. Okay. Bien, ahora viene algo que se llama monotonía de las funciones. Monotonía en la vida real significa ser como aburrido, como que todo es lo mismo. En términos de funciones, cuando hablamos de monotonía es cuando la función crece, cuando la función decrece, cuando la función es constante. Ustedes son como del área de salud, ¿verdad? Más o menos. Hay algunos de económicas, pero muy poquitos. La mayoría de ustedes son de salud, ¿cierto? Sí, yo creo que es principalmente salud. Ok, bueno, ustedes ahí ven, por ejemplo, en las conferencias que ponen unas gráficas de cómo se comporta la pandemia, o que los que son más del área de economía, que las proyecciones de no sé qué, y la gente se fija mucho si la curva es creciente o decreciente. ¿Y qué significado eso? Por ejemplo,
Si la curva es creciente en pandemia, sabemos que eso es, estamos jodidos, ¿verdad? Y depende del ritmo del crecimiento. En cambio, si la economía es creciente, uy, estamos salvados, ¿verdad? Entonces, esto de cuando una función crece o es constante es muy importante saber leerlo porque le da información a usted sobre los fenómenos que se están ahí representando. ¿Me siguen? O sea, es vital que usted logre ver una gráfica y entienda cuándo está creciendo y cuándo está siendo constante, porque eso le va a hablar sobre el comportamiento del fenómeno que usted esté estudiando. ¿Ok? Entonces, para hablar de que una función es creciente, decimos que si uno toma una preimagen más pequeñita que otra, las imágenes también deberían ir en ese orden. Vean, por ejemplo, aquí. No hay nada como el ejemplo para enseñarles. Aquí, ¿en cuál pedacito creen que la función es creciente? ¿Cuál es X? De -1 a 2. De -1 a 2. Vean, por ejemplo, que si ustedes toman una A más chiquitita que B, ¿cómo es la imagen de A con respecto a la imagen de B? ¿Quién es más grande, la de A o la de B? B. La de B, B, profe. ¿verdad? Ajá. Entonces decimos que las funciones crecientes son las que mantienen el orden. Si A es más chiquitito que B, entonces la imagen de A es más chiquitito que la imagen de B. Todo donde eso pasa, tenemos una función creciente. Es decir, las pre más grandes se llevan las imágenes más grandes. O dicho de otra manera, que es más bonito, a como vamos aumentando la preimagen en una función creciente, pues la imagen va a ir también aumentando. ¿Me siguen, estimados estudiantes? Sí. Entonces, vamos a decir que F crece, F es creciente, y aquí vamos a dar, ojo, muy importante, un intervalo siempre en X. ¿Ok? Entonces, F es creciente en este pedacito, pero ¿cuáles son las X que generan este pedacito? Desde -1 hasta 2. Entonces, F es creciente desde -1 hasta 2. Y como consenso del curso, vamos a poner siempre en lo que es creciente o constante, siempre vamos a poner intervalos abiertos, porque sí, porque así lo hemos determinado. ¿Ok? Entonces, una función es creciente cuando al avanzar en las preimágenes, las imágenes también van subiendo. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto, estimados estudiantes? No. Profe, no. Ok. Luego vamos con qué es ser decreciente. Una función es decreciente si al tomar una preimagen más pequeña que otra, las imágenes se comportan al revés. O sea, la X más pequeña tiene la imagen más grande y la X más grande tiene la imagen más pequeña. Veámoslo en la gráfica. Voy a borrar esto. Veámoslo en la gráfica. Ahora, ¿cuál pedacillo creen ustedes que es decreciente? De -3 a -1. Ajá, la parte roja, ¿verdad? Entonces, digamos, tomamos aquí una A más pequeñita que una B. Pero ¿cómo es la imagen de A respecto a la imagen de B? ¿Quién es más grande, la de A o la de B? La de A. La de A. Entonces vean qué vacilón. A es más chiquitillo que B, pero la imagen de A es más grande que la imagen de B. Entonces, eso es lo que clasifica, lo que categoriza una función, una parte decreciente. Usted va aumentando la preimagen. Usted va aumentando la preimagen, pero ¿qué va haciendo la imagen? En lugar de ir aumentando, va disminuyendo. Eso es justo lo que clasifica una función decreciente. Aumenta la preimagen, pero la imagen decrece. ¿Me siguen, estimados estudiantes?
¿Se entiende Sí, esto? profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, f es decreciente desde, y lo leemos otra vez, todo esto lo vamos a leer siempre en X. F es decreciente desde -3 hasta -1. Y nuevamente los intervalos van abiertos por una convención que hemos tomado. ¿Okay? Y la parte constante es, ahí sí que la parte constante es que usted aumente la imagen. Usted agarra una preimagen más pequeña que otra, esta X más pequeña que esta, pero resulta que las dos imágenes son la misma. Es decir, nosotros aumentamos la preimagen, pero la imagen sigue siendo la misma para todo el mundo. La imagen para toda la gente entre 2 y 6 es la misma y es 3. Entonces, ahí cuando pasa eso, de que usted aumenta la preimagen, pero la imagen se mantiene, eso es la parte constante. Entonces, F es constante desde 2 hasta 6. Sí. Y otra vez intervalos abiertos. ¿Dudas, mis estimados estudiantes? ¿Con monotonía? ¿Se entiende bien? Sí. Todo claro. Sí, profe. Ok, entonces cuando les hablen de monotonía están hablando de creciente, creciente y constante. Probablemente la pregunta es directamente, dígame dónde es creciente, dígame dónde es decreciente y dígame dónde es constante. Bien. Profe, ¿por qué en la parte constante dejó el último paréntesis abierto? Bueno, es que yo Porque lo veo aquí como cerrado. todos los voy a poner siempre abiertos. Ah, ok, listo. En este tema, ¿verdad? En monotonía. Entonces, siempre que me pregunto dónde la función es creciente, decreciente o constante, va con paréntesis abiertos. Exactamente. Ok, Si no, gracias. si algún ejercicio del quiz le ponen malo por eso, me hace el reclamo y yo le doy el punto. Porque ya esa regla la estamos poniendo en la clase. ¿Ok? Muy bien. Ahora viene otro tema que se llama signo de la función. Cuando la función es positiva, cuando la función es negativa y cuando la función se hace cero. Entonces, aquí por ejemplo en economía, digamos que tenemos el tiempo y tenemos no sé, la plata, no sé, los ingresos. Los ingresos de ingresos no, las utilidades, las ganancias de una empresa. Y entonces usted viene muy bonito, empezó antes del COVID, en el 2019, ¿verdad? Aquí empieza 2020, aquí empieza 2021, voy a hacer. Y en el 2020 así le iba a su empresa, súper bien. Y luego COVID, chao contigo. Y no solo empieza a decrecer las ganancias, sino que usted está teniendo literalmente pérdidas, ¿ok? Y luego aquí, en el 2021, usted empieza a retomar, ya lo dejaron abrir Chinamo y todo, y llegas aquí. Entonces, si usted piensa en esto, hasta aquí uno, bueno, creciente, decreciente, decreciente, creciente, creciente, pero además hay algo importante y es que aquí todavía, aunque las ganancias iban bajando, pero seguían habiendo ganancias. Aquí, ¿qué es lo que empieza a haber? Pérdidas, porque aquí la función es negativa, ¿me siguen? Las imágenes que se están tomando son negativas. Aquí vuelven a haber ganancias, no pérdidas. Entonces, eso nos importa descubrir cuándo la función se hace positiva, o sea, cuándo las imágenes se están haciendo positivas y cuándo las imágenes se están haciendo negativas. ¿Me siguen, chicos? Entonces, eso es signo de la función. ¿En qué pedacito de la gráfica la función es positiva y en qué pedacito de la gráfica la función es negativa? Entonces, eso también tenemos que leerlo. Cuando la función está por debajo del eje X y cuando la función está por encima del eje X. ¿Me siguen? Sí, Profe. ya vamos a ver
la teoría y el ejemplo, pero la idea es esa. Pero se veía con respecto al eje X y no con el Y, ¿verdad? Exacto. Aunque uno siempre ve el eje Y, ¿verdad? Porque ahí es donde están las imágenes, pero las respuestas son en el eje X también. ¿Okay? Entonces, vamos a decir que una función es positiva. Ajá, Perdón, dígame. el rango entonces, digamos, de menos 2,0 a 0,4 sería positivo. Ah, ya estaba viendo el ejercicio. De menos 2 No, digamos, estoy viendo como en la gráfica para esta. como ejemplificar lo que acabo de preguntar, ajá. Como Ajá. en ese lapso entre el menos 2 y el 0, en X, eso es positivo, aunque Ajá, esté al lado exacto. izquierdo de la Y. Exacto, porque usted no le están preguntando cuáles X son positivas, sino cuáles X generan las Y positivas. Exacto. De menos 2 hasta 0, la función es positiva. Excelente. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a ver la teoría y ya casi rellenamos el ejemplo. Entonces, decimos que la función es positiva en un subconjunto M de A, y vean que A es el dominio. Así que lo que tenemos que dar como respuesta cuando nos pregunten de eso es un pedacito del dominio, un subconjunto del dominio, es decir, son X. O sea, vamos a dar la respuesta a un intervalo en X. Obvio que ocupamos ver la Y, porque ¿cuáles X vamos a buscar? Las que me hacen la función, las imágenes mayor que 0. Entonces ustedes se vienen recorriendo la gráfica y donde usted identifica que hay imágenes mayores que 0, en toda esa sección la función es positiva, donde usted tenga imágenes mayores que 0. ¿Me siguen? Donde las Y sean mayores que 0. Esas X son las que le sirven. Decimos que una función es negativa también en un subconjunto del dominio. O sea, aquí también vamos a dar X. Pero ¿cuál es X? Las que me generan imagen negativa. Entonces, más bien, estas X que me interesan aquí son las X que me hagan la función negativa, o sea, por debajo del eje X. Y decimos que una función es exactamente 0 cuando las imágenes dan exactamente 0. Entonces, es donde la función se hace nula. ¿Ok? No es lo mismo que preguntar punto de intersección con el eje X, porque cuando yo pregunto punto de intersección con el eje X, yo espero un par ordenado. Cuando yo pregunto punto de intersección con el eje X, yo espero un par ordenado. En cambio, cuando yo les pregunte cuándo la función es 0, yo espero nada más que me digan cuáles son las X. ¿Me siguen? Es muy parecido lo que veo para la función 0. Son estos puntos, sí, pero no les estoy pidiendo puntos, les estoy pidiendo nada más el subconjunto del dominio. ¿Ok? Entonces, entendido el concepto, vamos ahora con el ejemplo. Entonces, primero, función mayor que 0. F de X mayor que 0. Entonces, me interesan, ojo, tengo que dar siempre una respuesta, en este caso una respuesta en X. Entonces, ¿cuáles X tienen imagen positiva? Entonces, bueno, yo empiezo a investigar siempre de izquierda a derecha. Empiezo, estas X, ¿cómo son la imagen? Por aquí, ¿cómo es la imagen de las X de menos infinito hasta menos 4? Positivas. Positivas. Entonces, desde menos infinito hasta menos 4, la imagen sí es positiva, así que es parte de la respuesta de esto. Ahora, desde menos 4 hasta menos 2, ¿cómo son estas imágenes? ¿Positivas o negativas? Negativas. Negativas, entonces no es lo que nos están preguntando. Desde menos 2 hasta 0, de hecho desde menos 2 hasta 3, de hecho desde menos 2 hasta 6, ¿cómo son todas estas imágenes? Positivas. Positivas, ¿ok? Entonces, todas estas imágenes, desde menos 2 hasta 6, todas estas imágenes
me generan todas estas pre me generan imágenes positivas. Ahora, me están preguntando positiva, mayor estricto que 0, ¿lo ven? -4, ¿cuál es la imagen de -4? ¿Cuál es la imagen de -4? 0. 0. La imagen de -4 es 0. ¿Y tengo derecho a incluir donde la función se hace 0 o solo las mayores? Todas las mayores. Entonces no tengo derecho a incluir a -4. ¿Cuál es la imagen de -2? ¿Cuál es la imagen de -2? Otra vez 0, ¿verdad? Entonces, ¿tengo derecho a incluir a -2? Por supuesto que no. Porque -2 es justo el 0 de la función, ¿ok? No lo incluyo. ¿Y cuál es la imagen de 6? Otra vez, la imagen de 6 es 0 porque está sobre el eje. Entonces, como la imagen de 6 es 0, tampoco lo incluyo porque solo me interesan las X que generan Y positivas. ¿Dudas, chicos, con esto? No. Profe, en el caso del... Ah, ok, sí, porque se va con el... No, pero no sé, me acabo de enredar. En la parte de arriba constante, igual, digamos, se pone todo el rango desde -2 a 6. No Sí, hay como que separar los rangos. no, Ni nada. porque usted no le estoy preguntando monotonía, para que usted me separe Ah, esto ok, entre listo. creciente, constante o decreciente. Le estoy Ah, preguntando, ok, sí, sí, tiene razón. ajá, las X que generan imágenes positivas. Y entonces ahí a usted no le importa si es creciente o constante, mientras la imagen sea positiva, tiene derecho a estar en esta respuesta. ¿Ok? Ahora Ok, vamos. siempre hay que tener unión, ¿verdad? Sí, en este caso pongan unión. Ahora vamos a preguntar imágenes negativas. Entonces, ¿cuáles X tienen imágenes negativas? Bueno, las X entre -4 y -2. Ahí es donde la función está siendo negativa. ¿Me siguen, estimados estudiantes? Sí. Ahora, la imagen de -4 es 0 y aquí no me dicen menor o igual que 0, me dicen, vea, las menores que 0. Entonces no tengo derecho a incluir a -4 y lo mismo con -2. -2 me da imágenes exactamente 0, entonces no puedo incluirla porque me interesan solo que sean imágenes negativas, no 0. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? No. No, profe. Ok. Ahora aquí nos preguntan f de x igual a 0. ¿En qué casos la función se hace 0? ¿En qué casos la función es 0? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las x que le generan imágenes exactamente 0? -4 y 2. Son las que usted le ha apuntado al lado derecho negro, ¿verdad? Ajá, estas, ¿verdad? -4, -2 y 6. -4, -2 y 6. Entonces, como aquí no me están pidiendo pares ordenados, puntos de intersección, yo tengo que dar un conjunto. ¿Cuál conjunto? El que contiene a -4, al -2 y al 6. ¿Ok? Aunque ustedes no crean, chiquillos, esto que resolvimos aquí es una inecuación gráfica. Y resolvimos la inecuación función mayor que 0. Para la semana anterior nosotros ocupábamos el criterio para saber la resolución de una inecuación. Aquí estamos resolviendo esta inecuación algo mayor que 0 con una gráfica. Estamos resolviendo una inecuación algo menor que 0 con una gráfica. Y estamos resolviendo una ecuación también con una gráfica. Entonces, esto de signos son inecuaciones. Cuando la función es mayor que 0 o cuando la función es menor que 0. Y nula es una ecuación cuando la función es exactamente 0. ¿Hasta ahí dudas, preguntas? No. Ahora, pueden venir otras dos preguntas vacilonas. Les pueden preguntar esto. Les pueden preguntar esto.
cuando la función es mayor o igual que 0. Vean que esto les incluye dos cosas. Les incluye mayor y les incluye igual. Mayor o igual, positiva o 0. Entonces, ¿en qué caso es que ella era positiva? De menos infinito a menos 4, menos 2 a 6. Pero además tengo que agregar también los casos donde es igual a 0. Porque aquí este símbolo me recoge estas dos respuestas, la de acá y la de acá. Mayores, pero también iguales. Entonces, ¿cuál sería la solución a esto? Sería... Cerraría los intervalos. Exacto, sería... Cerrarlos. Exactamente, muy bien. Sería desde menos 4 hasta menos 2 y de menos 2 a 6, pero ya no hay motivo de excluir a menos 4, menos 2 y a 6. ¿Por qué? Porque estoy en la obligación de también agregar los ceros, entonces tendría que hacerlo así. ¿Por qué? Porque en la ecuación me dice mayor o igual que 0, positiva o 0. ¿Okay? Lo mismo para esto. Aquí me están diciendo la parte negativa, ¿verdad? Negativa, pero también la parte 0. Aquí negativa, aquí era positiva, la parte donde es positiva, pero también la parte donde es 0. Aquí es la parte negativa o la parte donde es 0. ¿En qué parte es que es negativa? Jóvenes. Es negativa desde menos 4 hasta menos 2. Pero tengo derecho a incluir los ceros. De hecho, estoy en obligación de incluir estas. ¿Cómo los incluyo entonces? Cerrando los paréntesis. Ajá, ahí incluía menos 4 y a menos 2, pero igual estoy dejando botado a alguien. ¿A quién? Estoy dejando botado el 6. Ajá, entonces a piecito tengo que agregar el 6. ¿Ok? Y como es operación de conjuntos, porque son conjuntos, las respuestas de ustedes tienen que ponerlos así entre llavecitas. ¿Ok? Entonces, 5 preguntas me pueden hacer. Función positiva, función negativa, función nula o función positiva o 0 o negativa o 0. ¿Ok? Entonces, si es positiva, no incluyo los ceros. Si es negativa, no incluyo los ceros. Pero si es mayor o igual que 0, positiva o 0, tengo obligatoriamente que incluir los ceros. Y si es negativa o 0, tengo obligatoriamente que incluir los ceros. ¿Dudas, mis estimados estudiantes? ¿Con lo que es signo de la función? No, profe, está muy claro. Ok. Vean, luego viene un tema de función inyectiva, biyectiva, sobreyectiva. Eso es muy bonito, pero lo vamos a ver el lunes. ¿Verdad? El lunes voy a sacar ahí un ratito para ver este tema, porque es muy teórico y lo que quiero ahorita, en el ratito que quiero, es que practiquemos análisis de gráficas, porque es donde se ponen más en práctica estos conceptos que hemos visto. Es decir, me va a quedar un temita pendiente para la otra semana, que son funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Pero eso es muy rapidito, así que no tengan temor. La próxima semana, media horita, hacemos eso y ya empezamos el tema de la próxima semana. ¿Okay? Que no lo van a ocupar, esto que estoy omitiendo hoy no lo van a ocupar para la práctica. Va a estar súper bien. La otra semana lo cubrimos. Entonces, lo que quiero es que practiquemos. Resulta que, chicos, me van a dar una gráfica y me van a preguntar todos los elementos. Entonces, yo de esta gráfica tengo que saber cuál es el dominio, cuál es el ámbito, cuáles son imágenes, quién es imagen de quién, cuáles son los puntos de intersección, dónde la función es positiva, dónde es negativa, dónde es creciente, dónde es toda la información que hemos visto, me la pueden preguntar a partir de un gráfico. Entonces, lo que quiero es que hagamos un ejemplo de estos para que ustedes pues puedan también practicar. Entonces, el dominio. ¿Qué era el dominio? ¿Alguien me recuerda qué era el dominio? Lo que se usaba de X. Ajá, las X, el conjunto de salida, las X. Entonces, eso, el dominio lo voy a leer en el eje X. ¿Por qué? Porque son las X que realmente están siendo relacionadas. ¿Me siguen, chicos?
Siempre que lean X, se leen de izquierda a derecha. Siempre. Todas estas lecturitas se hacen de izquierda a derecha. Hay una que se hace de arriba hacia abajo, pero es porque no es en el eje X, es en el eje Y. Ok, entonces, empecemos con las X aquí a menos infinito, digamos hasta menos 7. ¿Será que estas X están teniendo una imagen? Chicos, ¿están siendo usadas en la función? No. ¿Verdad? Esta aquí parece que no. Por ejemplo, menos 12. Yo no le veo mucha esperanza a menos 12. Porque menos 12 Pero aquí... si viene desde, Pero es que aquí no viene ningún... ¿Dónde yo puedo por las buscar? flechitas ella viene desde menos infinito. Ah, bueno, entonces hay que empezar a entender esto. ¿Qué significa esta flechita? Significa que este dibujo ahí sigue. Y sigue. Nada más que no lo podemos dibujar hasta el infinito, pero esto significa esa flechita. Entonces, menos 12, aunque no le veamos la imagen, de fijo sí tiene, porque la flechita sigue aquí. ¿Ok? Entonces, menos 1000. Debe estar aquí muy para allá, menos 1000, pero por allá debe tener su imagen. ¿Me siguen? Entonces, toda la gente desde menos infinito hasta menos 7 van teniendo imagen por aquí. De menos 7 a menos 6, ¿será que hay imágenes de menos 7 a menos 6? Sí. Sí, ¿verdad? Por este pedacito de la gráfica. La idea para el dominio es que usted piense en rectas verticales y si tocan o no la gráfica. ¿Ok? Muy bien. Menos 6 también. Aquí después de menos 6 por acá. Bien, entonces, vamos aquí recogiendo información desde menos infinito hasta menos 6, súper bien. ¿Qué pasa con menos 5? Porque aquí veo un huequillo abierto, entonces me parece que menos 5 no tiene una imagen, ¿o sí? ¿Será que X igual menos 5 tiene imagen? En el 0 sí. Abajo Bueno, no, pero está el 0 arriba. ajá. Como abajo está cerrado y arriba abierto, entonces se pone cerrado. Bueno, Ok, uno ve esto y piensa, uy no, menos 5 hay que quitarlo del dominio, pero resulta que este puntito de aquí sí está cerrado y dice que su preimagen es menos 5, entonces no tenemos por qué excluir a menos 5, vamos bien hasta menos 5. Ok, si los dos estuvieran abiertos, ahí sí hay que quitar a menos 5 porque no tendría imagen, pero hasta menos 5 vamos bien. De menos 5 hasta menos 4, por aquí hay imágenes, todo bien, desde menos 4 hasta menos 3, pero llego con un problema menos 3. Menos 3 tiene alguna imagen. Trazo la recta vertical con menos 3 e interseca la gráfica. No, porque está abierto. No, porque No, está no lo abierto. contiene. Ajá, entonces ya encontramos aquí a nuestro primer enemigo, el dominio, el menos 3. El dominio no puede tener a menos 3, ok. Despuésito de menos 3 hay imágenes. sí. Menos 2. De hecho, ahora vuelvo a otro problema. Paso por menos 2 súper bien, pero llego a menos 1. Menos 1 hay imágenes. No. No. Entonces, en menos 1 también lo tengo que excluir. Toda la gente... Ajá. Tengo una pregunta. Si yo pongo, digamos, de menos infinito a menos 1, le quito el menos 3, ¿puedo hacerlo? Sí, también puede hacerlo. Sí, vamos a ver que hay un Ok. montón de formas de escribir este conjunto, ¿verdad? Ok, ahora, si tomo gente entre menos 1 y 2, hay imágenes aquí, hay función. No. No, entonces hay que excluir toda la gente entre menos 1 y 2. Toda esta gente no está teniendo imágenes. Ok, muy bien, entonces esto nada más voy a hacerlo aquí, nada más para recordarlo. Ahora, de 2, Profe, pero una pregunta. Si yo tengo esa flechita arriba, ¿cómo sé yo si va directo o hacia la izquierda? va directo porque le están pintando aquí una recta que se llama una asíntota. Lo que ok. hace esto, para que fuera, digamos, hasta aquí, tendría que tener otra inclinación, pero si le pintan esta flechita a la par, lo que le está diciendo es, no se va a pasar de esta recta.
Ah, ok, entonces la recta, bueno, lo que van a hacer es como una delimitación, digamos. Ajá, esa delimitación se llama una asíntota. ¿Ves? Esa Ok. delimitación te la hallas aquí y te la hallas aquí también. Eso se llama una asíntota. Esta recta es una asíntota y esta otra recta también es una asíntota. Nos las presenta punteadas y son esa delimitación que usted le dice, esto no se va a pasar de 2, de x igual 2. De hecho, ni siquiera va a tocar a x a igual 2 por eso. ¿Ok? Entonces, inclusive 2 no va a tener imagen. ¿Por qué? Porque aquí está esta asíntota y no hay ningún puntito relleno en 2. Si hubiera un puntillo relleno en 2, entonces sí tendría imagen. Pero no hay ninguno y hay un comportamiento de asíntota. 2 no va a tener imagen. Ok. De 2 en adelante, Ok, gracias. de 2 en adelante voy a tener imágenes hasta el 10. Ok. Entonces de 2 hasta 10, súper bien. Después de 10 habrán imágenes, jóvenes. Sí. Sí, por la Y por flechita. la flechita, otra vez por la flechita. Esto se va a ir aquí pegadito esa recta. Pegadito, pegadito, nunca la va a tocar. Y para todas las X, después de 10 voy a tener imágenes. Entonces, no es hasta 10. ¿Hasta dónde se va el dominio? Más infinito. Hasta el más infinito. Entonces, ahora sí, ya investigamos, ahora lo escribimos. El dominio es de menos infinito hasta menos 3. Unión de menos 3 hasta menos 1, unión de 2 hasta infinito. Ok, muy bien. O como me dijeron por ahí, desde menos infinito hasta menos 1 y quita el menos 3, hace resta de conjuntos. También eso es válido. Ok. Bien, borro toda la información del dominio. Entonces, ¿cómo se lee dominio? De izquierda a derecha, viendo las X que tienen una imagen. Ok. Muy bien. Borro esto. Vean que para leer dominio lo que hay que ir haciendo es pensando en rayitas verticales a ver si se intersecan o no la gráfica. Ok. Ahora vamos, estimados estudiantes, a leer. ¿Dónde está? Ámbito. Voy a ir en ese orden porque es usualmente el orden en que uno lo lee. Vamos a leer ámbito. ¿Qué era el ámbito? ¿Alguien me recuerda? Los Era que el- se usaban de Y. Ajá, Los son en Y. Los que tienen una preimagen asociada. Entonces, este conjunto no se lee en el eje X, se lee en el eje Y y se lee de abajo hacia arriba. ¿Ok? Entonces, vamos a ir investigando todas las Y y vamos a ir viendo cuáles tienen o no una preimagen. Entonces, por ejemplo, tal vez las X más abajo son menos infinito, ¿verdad? ¿Ustedes creen si tomo, no sé, a menos 100 y trazo aquí una horizontal, ¿ustedes creen que por aquí haya función? En menos 100 o en menos 500 o en menos 2. ¿Ustedes creen que menos 2 Por la por la Porque la asíntota delimitación, lo ¿verdad? limita. Me encantó esa palabra, delimitación. Me encantó. Muy certera para lo que significa asíntota. Porque por esta delimitación sabemos que este pedacito no va a bajar más que menos 3 y todas las demás no están bajando. Entonces, de hecho, el ámbito pues va a empezar en menos 3. Ahora, menos 3 es imagen de alguien. No. No, ¿verdad? Si por aquí hubiera, no sé, un puntillo ahí, por ejemplo, ya menos 3 sería imagen de la X asociada a este punto, pero como no hay ningún puntito relleno y además tenemos este comportamiento, entonces sabemos que empieza desde menos 3. Ahora, empecemos a subir, tal vez un poquito, menos 2. Vean que, digamos, desde menos 3 hasta 0, estoy teniendo imágenes por aquí. Y bueno, y también por aquí, y aquí, ok, avanzo un poquito.
Después de tal vez al llegar a 4, aquí cuando llego a 4, aquí se acaban de, ya aquí no se van a generar más preimágenes, pero vean que esta curva sigue y esta aquí sigue. Entonces yo puedo tomar cualquier elemento hacia arriba y va a tener preimágenes. Pregunta del millón, pregunta de plata, ¿cuántas preimágenes tiene y igual 9? ¿Cuántas X se asocian con y igual 9? 2. Aquí hay una evidente, ¿verdad? Pero la de aquí, aunque no la podamos ver, sabemos que va a existir porque esto en algún momento va a subir tanto hasta llegar a 9. En algún momento se va a alcanzar la imagen 9. Entonces, vean que toda la gente de 9 en adelante va a ir teniendo dos preimágenes. Una con esta curvita y otra con esta de acá. Entonces, ¿qué podemos decir del ámbito? ¿Hasta dónde llega? Hasta más infinito. Más infinito. Exacto. De -3 a más infinito. Excelente. Ok. Y esas son como las dos cosas más chivas de leer. Ok. Luego, conjunto en el que la función es positiva. Entonces, recuerden que me interesa que la función esté por encima del eje. Ah, bueno, esta respuesta se da en X, ¿verdad? Entonces, que la función sea positiva se da en X. Y lo que me interesa, recuerden, positiva es las X que generan gráfica por encima del eje X, o sea, donde las imágenes son positivas. ¿Me siguen, chicos? Okay. Entonces, ¿cuáles son las X asociadas a las partes positivas de la función? De menos infinito a menos 6, Uh-huh. abiertos los dos. Uh-huh. Ok. ¿Por qué no incluyes a -6? Porque están preguntando por positiva y no porque también sea 0. Ajá, ok. Luego. De menos 5 a menos 1. Ajá. De -5 a -1. Ahí no tendría que incluir el 3, menos 3. Ajá, porque -3 se puede hacer al final. Ok. Qué incómodo aquí. F positiva. No lo soporté. Entonces, desde menos infinito hasta -6. Unión. Entonces, desde el -5 hasta el -1, pero no tengo derecho tampoco a considerar a -3. Entonces lo quito. ¿Ok? Ahora, -5 y -1, ¿tengo derecho a considerarlos? No. No, porque este tiene imagen negativa y este fulano ni siquiera tiene imagen. O sea, chao contigo. ¿Y en qué parte más la función es positiva? De 2 a 3. De 2 a Abiertos 3. los dos. De 2 a 3 abiertos los dos. 2 ni siquiera tiene imagen y la de 3 sí tiene, pero es negativa. Entonces, de 2 a 3. Ok. Muy bien. Esa es la pregunta D. Okay. Muy bien. La pregunta B. Ecuación de la asíntota vertical. Entonces, asíntotas horizontal y vertical. Asíntota vertical. Entonces, las asíntotas verticales siempre van a tener ecuación X igual un numerillo. Y las asíntotas horizontales siempre van a tener ecuación Y igual numerillo. ¿Cuál es la X que genera esta asíntota, chiquillos? El 2. El 2. Entonces, en este caso, si me preguntaran asíntota vertical, X igual 2. Si me generaran la horizontal, que es esta recta de aquí, ¿cuál Y es la que genera esta recta de aquí? -3. Entonces, Menos 3. Y igual -3. Entonces, ¿qué me están preguntando? La asíntota vertical, o sea, X igual 2.
Siempre las asíntotas verticales son X igual a un numerillo y las horizontales Y igual a un numerillo. ¿Ok? Muy bien. Ecuación de asíntota horizontal, Y igual menos 3. Okay. Ahora nos piden la imagen menor que 0. Por aquí imagen positiva. En la parte C me piden f de x menor o igual que 0. Vean qué vacilón. Aquí me lo pidieron. En la parte D me lo pidieron en palabras, amable. Conjunto en el cual la función es positiva. Aquí me preguntan esto. Si usted entendió, bueno, la pregunta, y si no, salado. Si usted no sabe qué le están preguntando con esta anotación, no lo va a lograr. Aquí fueron amables y lo explicaron. Aquí no, aquí usted o conoce la pregunta o no lo puede responder. La función menor o igual que 0. ¿En qué caso la función es menor o igual que 0? Bueno, nos interesa que la función esté por debajo del eje X. Entonces sería como en este pedacito y en este otro pedacito que la función está por debajo del eje X. ¿Ok? Entonces, y además menor o igual que 0. También me interesa todos los casos en los que la función es 0. ¿Me siguen, chicos y chicas? Sí, profe. Ok. Entonces, menor o igual que 0 va a ser desde menos 6 hasta menos 5. Y desde 3 hacia más 5. Ahora, el menos 6 tengo derecho a incluirlo, es un 0. Sí. Sí. El menos 6, el menos 5 tengo derecho a incluirlo, es un 0. Pero no porque está abierta la bolita. Pero está cerrado en 0. Aunque esté abierta aquí, no tiene imagen negativa, pero ¿cuál es la imagen de menos 5? Ah, ok, sí. Es 0 y me dan derecho a incluir los ceros, ajá. Y la de 3 también es 0, entonces ahí sería la función negativa. Ya solo respondimos. Luego vamos con la pregunta E. La pregunta E es un conjunto para el cual, vean, esto es una inecuación, menos 3 es menor que f de x. O si quieren, pónganle así la pregunta. F de x mayor que menos 3. Entonces, es lo mismo, una inecuación, pero en lugar de compararlo con 0, me lo están comparando con menos 3. Que la función entonces sea más grande que menos 3, o sea que las imágenes sean más grandes que menos 3. ¿En qué caso las imágenes son más grandes que menos 3? ¿Cuáles X generan imágenes más grandes que menos 3? Ya por el ámbito sabemos que son todas, ¿verdad? Todas las X generan imágenes más grandes que menos 3. Todas las X están por encima, generan imágenes que se pasan de menos 3. Entonces, ¿en cuál es la función? ¿En cuál conjunto la función es mayor que menos 3? Sí, pues en todo su dominio. O volvemos a copiar el dominio o escribimos en todo su dominio. Profe, ahí siempre, digamos, se responde con X. Sí. Con el dominio. Toda inecuación es lo mismo que si preguntaran si es positiva o negativa, digamos. Ajá, nada más que aquí en lugar de positiva o negativa se lo están comparando, no con 0, con el eje Y, sino con 3. Y igual 3 es la comparación. Y igual menos 3 es la comparación. Y pone como si el eje X empezara a menos 3, digamos. Exacto, es esa misma idea. Ajá. Y aquí o escriben la respuesta del dominio o dicen de ahí en todo su dominio, todas estas X que ya habíamos dicho que es el dominio son las que. Ok, F, pregunta F. Una preimagen de esa F sí la voy a dar. Una preimagen de menos 3. Entonces, si me preguntan una preimagen, ¿qué es menos 3? Menos 3 es que una X o una Y, si me están preguntando una Y.
Entonces, me dan la La y Y. igual menos 3 y yo tengo que buscar una x asociada a esa y. ¿Quién puede ser una x asociada a eso? Ninguna porque no, nunca toca. Exacto. Ya sabíamos que la y igual menos 3 no la íbamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos dicho en el ámbito. Entonces, una preimagen de menos 3 no hay. Ok. Intersección con el eje ¿Puedo X. poner ahí como conjunto vacío? Mm, no, yo escribiría en español latino, no hay, porque no son conjuntos, es decir, quién es la X, quién es la imagen, Ah, quién ok. es la preimagen. Ujú. Vacío puedes poner, por ejemplo, en las inecuaciones, mayor que 0, menor que 0, mayor que menos 3, usted puede poner vacío si quiere, si no hay ninguna, pero como aquí son valores de X, lo que tiene que quedar, no es necesario poner eso. Okay. Intersección con el eje X, Ah, ok, gracias. con gusto. ¿Cuáles son los puntos de intersección con el eje X? Menos 6,0 y menos 5,0 y el 3,0. Menos 5,0 y el 3,0. ¿Okay? Ya los habíamos identificado. Aquí, aquí y aquí hay intersección con el eje X. Aunque hay un puntillo ahí, como está abierto, no se considera. Intersección con el eje Y. ¿En qué momento esta gráfica toca el eje Nunca. Y? Sí, nunca. ¿Ok? Y imagen de 3, ¿quién es imagen de 3? A ver, cuando me preguntan imagen de 3 es porque 3 es una X o una Y. Una X. Ajá, me preguntan la imagen de 3, 3 es una X. ¿Y quién sería la Y asociada a la X igual 3? Ubico la X igual 3, que es esta. ¿Cuál es la Y asociada a esta X, a 3? Si yo trazo esta recta, ¿cuál es la Y? ¿En qué altura se toca con la función? Justo en 0, ¿verdad? Entonces, de hecho, ya por aquí había una pistilla. A X igual 3 se le asocia Y igual 0. ¿Ok? Entonces, la imagen de 3 es 0. Y finalmente, intervalos donde la función es constante. ¿En qué intervalo la función es constante? No hay, ¿verdad? No hay. No hay. Okay. Bien, chicos, yo me pasé un poco, pero era importante que hiciéramos análisis de gráfica. Ya ahí les queda un análisis hecho, además de cuando fui explicando la teoría, también vimos ejemplos. Entonces, si ven la práctica esta semana es puro análisis de gráficas y ya están en capacidad de hacerlos. Por favor, practiquen. Recuerden que en las horas de consulta pueden hacerme cualquier duda. Recuerden que estoy disponible desde 6 a 7 para que si alguien quiere nos conectemos y resolvamos algunas dudas que tengan. Entonces, bueno, estoy para servirles, ¿verdad? Entonces, bueno, esto sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda rápida. No, Profe, yo tengo una duda, pero del quiz, no sé si dígame, me puedo quedar al dígame. final. Sí, sí, dígame, ajá. Y los demás, si no tienen dudas, se pueden salir. Buenas noches, que Dios los acompañe. Profe, Ajá, Buenas noches, yo profe. tengo una pregunta nada más de la plataforma. ajá. Es que no sé si solamente a mí, pero me sale como que hay que, por ejemplo, para encontrar el quiz número 1, tengo que pasar por todas las clases una por una y apretar así como siguiente, siguiente, siguiente hasta llegar al quiz. Usted se ¿Dónde puede está? meter en ese entorno virtual y ahí le salen como exámenes o como recursos y ahí pues se puede Arriba. ver como todas las calificaciones. Ajá. Ah, ok, es que sí, yo lo tengo como, en otras materias sí lo tengo bien, que me sale como por fechas, como por módulos, Ujú. digamos. Pero el Ajá. de mate no, me sale así como todo enredado y no sabía cómo meterme. En buena teoría lo que están diciendo es que, vamos a ver, que aquí arriba en este entorno virtual salen las calificaciones, donde dice este entorno virtual. Ah, ok, Entonces sí, con eso. Igual si gracias. no lo encuentra, yo con mucho gusto, usted me puede hacer la consulta de su nota, yo me meto ahí y lo busco, si no, usted no lo va a encontrar. Ese siempre lo encuentro, pero tengo que pasar como todas las
clases, de todos los profesores y Pero- todo lo que suben para poder llegar al quiz. Pero ahí a usted no le salen unos cuadritos. O sea, en buena teoría usted debería verlo como unos cuadritos, ¿no? Con unos cuadritos como. Voy a poner, dice, voy a poner mi rol de estudiante, a ver, qué es la cosa. En buena teoría ahí ya lo estoy viendo como lo vería un estudiante. Ahí están esos cuadritos, ¿lo ven? Entonces, Ajá, pero digamos a la hora de yo meterme a documentos importantes y buscar el quiz o No, buscar, no el sé, quiz está, su clase. el quiz, lo que usted debería saber es en qué semana hizo el quiz, por ejemplo. El quiz 2 fue la semana de inecuaciones, entonces usted entra directamente al tema de inecuaciones y se lo halla. Ah, entonces está ahí. Es por Ok, O ok. sea, esto también va por semanas. La semana 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. O sea, cada uno de estos cuadritos va a habilitar una semana de izquierda a derecha. Ah, ok, es que pensé que en cada sección nada más estaba como la materia. No, Listo. ahí Y está, ahora sí, ahí está entonces, todo, las clases, por ejemplo, aquí en ecuaciones, ahí está, por ejemplo, las notas de la clase que tuvimos esa semana, los videos de la materia, ahí se va, es por semanas, digamos, nada más que las semanas están acomodadas en cuadritos. Ok, listo. Ok, Eso sería, gracias. bueno, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo, profe, de la clase de ahorita. Dígame. Aquí, profe, en la pregunta de F positiva no me quedó muy claro como los paréntesis, cuándo son abiertos y cuándo son cerrados, en la que era positiva. Porque positiva es solo positiva, no la deja incluir los ceros. Para que usted pudiera incluir los ceros, debería decirle positiva o cero. Si le dice eso, entonces ahí sí usted tiene derecho a incluir los ceros. Entonces, en -6 la función se hace 0, en -5 se hace 0 y en 3 se hace 0. Pero usted no tiene derecho a incluir los ceros porque solo le están diciendo positiva, no positiva y 0 o positiva o 0. Entonces, por eso no tienes derecho a incluir a -3, a -6, a -5, ni a 3. ¿Por qué no puedo incluir a -1? Porque -1 ni siquiera tiene imagen. Y si usted lo incluye, me estaría diciendo que la imagen es positiva, pero -1 ni tiene imagen. Lo mismo que con 2. 2 ni tiene imagen. Entonces, estos los excluye porque ni siquiera tienen imagen. ¿Sí? Entonces, hay Ok, profe, ahora diferentes sí. formas de excluirlo. A este lo excluyo porque es 0 y no me interesan los ceros. Este no me interesan los ceros. ¿Qué más? Este no me interesan los ceros. A este lo excluyo porque ni siquiera tiene una imagen. A este lo excluyo porque ni siquiera tiene una imagen. Y a -3 también lo saco porque ni siquiera tiene una imagen. ¿Sí? Y profe, ahora sí, ya me quedó claro. Muchas gracias. Buenas noches. Mucho gusto, buenas noches. ¿Alguien más que esté por ahí, que necesite algo? No. Ok, chicos, sálganse y el compañero que me iba a hacer una duda del quiz, dígame. Gracias, profe. Con gusto, buenas noches. Profe, la duda de factorización, le voy a mandar por el chat cuál es la Ujú, operación. ujú. Ok. Sx2 está elevado, es x a la 2. -75, eso es lo que tiene que factorizar. Ajá, 3x2 menos 75. Ajá. Y para ver, Y sobre 5x menos 25. simplificación de fracciones, entonces. Ajá. Ok, vamos entonces. Ok, vamos a ver. Entonces, 3x a la 2 menos 75. ¿Cómo se factoriza eso? Sobre 5x menos qué, perdón. Menos Menos 25. 25. Okay.
Entonces, para simplificar fracciones, factoriza arriba, factoriza abajo y cancela. ¿Cómo factoriza el numerador? ¿Qué se le ocurre? Por factor común. Ok, factor común de 3 y queda x a la 2 menos 25. Ok. El denominador, ¿cómo lo factoriza? Yo también le saqué ese factor común que es 5. Ajá, muy bien. Ahora, el numerador es cuadrática, así que puede ser que se factorice más. ¿Cómo lo factoriza? X a la 2 menos 25. Yo creo que ahí fue como el fallo, porque lo hice por fórmula notable, no sé por qué. Sí, sí se puede. Puede meterlo en la calcu con A igual 1, B igual 0 y C igual menos 25. ¿Qué le dice la calcu? Son 5 y menos 5 la 5 respuesta. y menos 5. Entonces los factores son x menos 5 y x más 5 y el a que es un 1. Entonces la factorización es conserva el 3, x menos 5 y x más 5. Si hizo fórmula general, también tienen que salir esos mismos dos factores. Y aquí 5, x menos 5. Y pueden notar que tienes un x menos 5 del numerador y un x menos 5 del denominador. Entonces, esto es igual a 3 por x más 5 sobre 5. Y esta respuesta puede parecer así o puede parecer distribuido el 3, porque cuando ya factorizamos y nos queda un numerillo, a veces lo distribuyen. O inclusive puede aparecer como 3 quintos por x más 1, más 5, perdón. Hay varias formas de que aparezca esta respuesta. ¿Ok? Ok, ya vi el error, fue que entonces puse, digamos, el x más 5 lo puse en negativo. Puso los dos negativos. Ajá, en la respuesta puse 3x menos 5 sobre 5. Y era más bien positivo. El del más, ajá, porque el que se te canceló fue el del menos. Entonces tienes uno positivo y otro negativo, Ok. pero se te cancela el del negativo, queda el del más. Ok, sí, ese fue el error que ya vi entonces. Ok, estamos entonces. Sí, está bien. Muchísimas gracias, profe. Buenas noches. Con gusto, buenas noches, hasta luego. Buenas Hasta luego. noches.